Hola, ¿qué tal? Soy Augusto y estás en la chuleta de Oslar. Vamos a hablar un poquito acerca de sepsis. Este es un gráfico que hace un tiempo lo hicimos para YouTube, pero bueno, lo hemos vuelto a hacer un poquito más bonito, con colores y tal, como si fuera una pizarra. Y vamos a ir paso a paso evaluando lo que va ocurriendo en la sepsis. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es esto de acá y me voy a acercar con su permiso. El objetivo es revisar un poco la fisiopatología para entender la clínica, de dónde viene todo. La idea es no memorizar el proceso de la sepsis, no memorizarlo, no utilizar una tabla con una lista de cosas, no tratar de prescindir de la memoria pura, de las mnemotecnias, que a veces al final nos confunden más. Entonces, si yo entiendo un poquito más de la fisiopatología, cómo se produce la enfermedad, entendiendo el porqué de las cosas, entonces es mucho más fácil integrar los conocimientos, entendiendo yo sé lo que está pasando y por qué. Y entonces la decisión y el recordar el manejo, la decisión de qué hacer a la hora de manejar al paciente es mucho más sencilla. Voy a empezar con la primera parte, que es básicamente un proceso infeccioso, ¿no? Y podemos hacer una diferencia entre el proceso infeccioso local y sistémico. Un proceso infeccioso local sería, por ejemplo, una neumonía, una colitis, una celulitis, por ejemplo, una erisipela, una sinusitis, una meningitis. Sería un proceso inflamatorio localizado. Una endocarditis, por ejemplo. Las bacterias tienen endotoxinas, que son toxinas que están dentro de ellas. Las exotoxinas son las que generan, como por ejemplo los estafilococos hacen exotoxinas, y estas generan una respuesta inflamatoria, que una infección local es pues local, ¿no? Y se produce son liberación de mediadores inflamatorios locales, con gran actividad inflamatoria, vascular y citotóxica, ¿no? Actividad y destructiva por parte de los glóbulos blancos. Se genera pues la típica respuesta inflamatoria y el típico aspecto de la piel, es con edema, con eritema, con calor local, uno toca una pierna con celulitis, está caliente, y por supuesto el dolor. Esto sería una respuesta inflamatoria localizada. Pero lo que ocurre en la sepsis es que luego esas bacterias pasan a la sangre. Entonces esas endotoxinas y esos exotoxinas están en el torrente sanguíneo y la inflamación pasa de ser local a una respuesta inflamatoria sistémica. Y ocurre un fenómeno muy interesante que es una especie de respuesta en feedback positivo, ¿no? Una especie de retroalimentación positiva con liberación de citoquinas, activación del complemento. Esto a la vez, si ustedes revisan la cascada, se activa en la coagulación. Y he puesto en la lista que tienen a la derecha el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante tenerlo en cuenta porque es la sustancia inflamatoria, el medio inflamatorio que al final genera la vasodilatación. Entonces hemos pasado una respuesta inflamatoria local por bacterias haciendo una infección en un lugar específico a una respuesta inflamatoria sistémica por presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Y hay una respuesta inflamatoria exagerada, por eso parte de la definición de sepsis empieza como una disregulación, una disregulación del proceso inflamatorio. No está fuera de control. En inglés los americanos utilizan el término override, es una especie de override del sistema de la respuesta inflamatoria. Y esto tiene consecuencias a nivel hemodinámico. Y esto es lo que luego va a generar la clínica. Parte de la clínica ya se está generando, ¿no? Las citoquinas, el complemento activado, la coagulación, el óxido nítrico está generando pues fiebre, la interleuquina 6, la prostaglandina E2 son las que producen fiebre, el óxido nítrico está produciendo vasodilatación y la actividad citotóxica está generando además daño endotelial. Y el daño endotelial activa el factor tisular y tal, que es el factor 3, y entonces se activa la cascada de coagulación. Entonces no solamente tenemos vasodilatación, sino que además hay daño endotelial, daño vascular de las paredes vasculares, y hay activación de la coagulación. Podríamos decir que se empiezan a generar como trombos, ¿no? Dentro del torrente sanguíneo. Por eso algunos procesos sépticos, bacteriémicos importantes, como por ejemplo el meningococo, una sepsis por meningococo genera impresionantes púrpuras, ¿no? Púrpuras con trombosis de las extremidades. Hay gente que realmente pierde las extremidades por esto. Y esta es la explicación, porque se produce daño endotelial y activación de la coagulación. Y vamos a empezar a ver
de forma secuencial los daños, ¿no? La fiebre se va a asociar a neutrofilia, por eso hay leucocitosis, neutrofilia, reactantes de fase aguda, aumenta la PCR, el VSG, etcétera, el fibrinógeno. La vasodilatación intensísima por el óxido nítrico produce disminución de la resistencia vascular periférica. Esto es esencial, esto es biofísica, esto es primer año de medicina. La tensión arterial depende de la volemia y de la resistencia vascular periférica. La vasodilatación intensa produce una disminución de la resistencia vascular periférica. Y ojo al siguiente detalle: el daño endotelial y la coagulopatía, sobre todo el daño endotelial, va a producir extravasación de líquido, es decir, parte de la volemia, del volumen intravascular, pasa a un tercer espacio. Entonces ya no solamente tenemos disminución de la resistencia vascular por la vasodilatación, sino que ahora tenemos una hipovolemia que le llaman hipovolemia relativa, y aquí viene la naturaleza del shock distributivo de la sepsis. Es decir, la sepsis, cuando se genera el shock finalmente, le llaman un shock distributivo, porque el líquido está mal distribuido, una mala distribución del volumen, porque el paciente no se está deshidratando, no es un shock hemorrágico, no está perdiendo sangre, simplemente que el líquido se va a otro lugar, y es por la vasodilatación intensa. También vemos esto en una anafilaxia, ¿no? La anafilaxia también es una vasodilatación intensa por mediadores inflamatorios, y vemos la disminución de la volemia. Entonces ya tenemos disminución de la resistencia vascular periférica y disminución de la volemia. Por otro lado, se ha activado la cascada de coagulación, hay trombosis, hay consumo. Con la trombosis hay consumo de factores de coagulación, me voy quedando sin ellos, y hay consumo de plaquetas, me voy quedando sin ellas, y podemos pasar de la trombosis a la hemorragia. Todo eso está ocurriendo en el torrente sanguíneo. El frío me está tapando la nariz. ¿Cómo se ve? Entonces ya empezamos a ver algunos signos clínicos en el paciente. El paciente es un paciente con fiebre, es un paciente pálido, no tiene volemia, no tiene tensión arterial, o sea, tiene pulsos débiles. Y el rellenado capilar unguial, es decir, si yo le aprieto las uñas, se ponen blancas, y al soltarlas demoran más de 2 segundos en rellenarse. Y esto es lo que nosotros llamamos en medicina inestabilidad hemodinámica, ¿no? El paciente está hipotenso, hipovolémico, pálido, y solamente con ver la piel. Y por eso es que dicen, y ojo, que esto es muy importante, hay mucha gente, los grandes puristas, los grandes clínicos dicen: no necesito tecnología, ¿no? No necesito un monitor, no necesito un pulsioxímetro, no necesito un fonendo, solo con mis ojos, con mis manos, tocando al paciente, mirándolo, ya estoy viendo que aquí estamos yendo hacia la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y justamente vean los fenómenos que están ocurriendo: disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la volemia. Vamos entonces ahora a la siguiente parte de nuestro gráfico. Y aquí estos dos determinantes, vamos a movernos con una flechita aquí: hipotensión arterial, ¿no? Entonces tenemos hipotensión arterial, y si no hay tensión arterial, no hay transporte de oxígeno con la sangre, no hay transporte de oxígeno. La respuesta inflamatoria sistémica genera una respuesta alérgica que genera una taquicardia por liberación de catecolaminas. La hipotensión arterial genera también una respuesta compensatoria contra catecolaminas y taquicardia. Y hay disminución de la perfusión de oxígeno. Como no hay oxígeno, el paciente empieza a respirar más. Hay sensación de no respirar bien, disnea, taquipnea. Además, el proceso inflamatorio está dañando la membrana capilar. Si es una neumonía, le suman a esto a la telectasia que puede haber, al mismo proceso neumónico. Hay disnea, taquipnea. Veamos cómo ya se empieza a formar la constelación de marcadores que nos dicen que hay una sepsis, que está descrito en el Quick SOFA, ¿no? Hipotensión, taquicardia, hipotensión, taquipnea, ¿no? Una frecuencia respiratoria de más de 22 es parte del Quick SOFA, taquicardia, y lo más importante es que no hay perfusión de oxígeno. Si no hay buena tensión arterial, no hay transporte de oxígeno, no hay buena oxigenación tisular, y eso genera, sin oxígeno, hay respiración anaerobia, el paciente entra en acidosis, la acidosis genera más taquipnea tratando de lavar ese dióxido de carbono, y tenemos aumento del lactato, ¿no? Del ácido láctico, producto de esta respiración anaerobia. Por eso, un marcador pronóstico, no diagnóstico, pronóstico de la sepsis, una vez que hemos empezado el tratamiento, es ver cómo se va moviendo el lactato. Y esto es lo que genera al final, y lo que entra en la definición actual
de sepsis, que es daño orgánico. Fallo orgánico secuencial, el SOFA es Sequential Assessment of Organ Failure, ¿no? Es la valoración de órgano a órgano, de sistema a sistema, viendo cómo han ido fallando los órganos debido a todo este proceso de hipotensión, de mala entrega de oxígeno, de una alteración metabólica hemodinámica, con acidosis, con daño orgánico realmente. Acuérdense que hay una actividad inflamatoria brutal. Entonces tenemos, el cerebro empieza a fallar, no hay tensión arterial en el cerebro, pues hay disminución del estado de conciencia, disminuye el Glasgow. Esta es la otra arista del Quick SOFA, ¿no? El Quick SOFA es disminución del estado de conciencia, hipotensión y taquipnea. Esta es la otra arista. Daño cardiovascular, hay realmente una cardiopatía, hay una cardiomiopatía o una miocardiopatía por la sepsis, las toxinas, la actividad inflamatoria, hay un daño brutal. Aparte que la taquipnea, la taquicardia, me voy a mover la taquicardia aquí. Si el paciente tiene elevadísimo riesgo cardiovascular, esa taquicardia puede producir además isquemia e infarto, ¿no? Entonces tenemos hipotensión, taquicardia, cardiomopatía. Y a nivel pulmonar hay un daño real de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces estamos en riesgo de tener realmente un distrés respiratorio, un síndrome de distrés respiratorio. Y si ustedes revisan el Quick SOFA, se va viendo la función pulmonar no solamente por la saturación de oxígeno, sino por el PAFI, ¿no? La relación de PaO2. Recuerden que un paciente en un shock séptico es un paciente que va intubado, entonces va con un ventilador y van midiendo la tensión parcial de oxígeno en relación a la FiO2, en relación a cuánto oxígeno le ponen. Esto es un poco complejo, a lo mejor lo podemos ver en otra entrega, pero bueno, la PAFI va bajando mientras es peor. Hablamos ya de daño pulmonar, de un síndrome de estrés respiratorio, ¿no? O sea, no solamente es que no llega oxígeno, no solamente es que no está pasando buena circulación, sino que realmente hay un daño de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Un distrés respiratorio. Daño hepático con elevación de transaminasas, de bilirrubina. Un paciente séptico a veces tiene aspecto ictérico justamente por esto, por ahí que hay daño hepático real. Y luego daño renal con oliguanuria, con aumento de la creatinina, de la urea, con disminución real del filtrado glomerular. Por eso un paciente séptico no orina, yo un paciente que tiene la bolsa de orina vacía, y conforme vamos mejorando la enfermedad, pues todo esto va recuperándose. Entonces, mirando esta tabla, que la voy a poner en Instagram y luego a lo mejor la podemos complementar con el tratamiento, podemos entender cómo es que se trata la sepsis, ¿no? Entonces, si el problema es que no hay volumen y que no hay resistencia vascular periférica, en un inicio al menos se ponen fluidos, ¿no? Lactato de Ringer, cristaloides, ¿no? Fisiológico. Obviamente, si el problema son las bacterias, pues hay que poner antibióticos. Yo diría los antibióticos antes del volumen, antes del fisiológico, ¿no? Luego, si no hay tensión arterial, pues, y hay un daño real orgánico, se produce lo que nosotros administramos es vasopresores, ¿no? Noradrenalina, dobutamina si hay fallo cardíaco, etc. Cuando el paciente está en daño, cuando hay realmente una hipoxigenación, pues el paciente con disminución del estado de conciencia hay que intubarlo, etc. Entonces, un poquito esto nos ayuda a entender por qué abordamos la sepsis como la abordamos. Y una cosa que no hemos puesto es que a nosotros, como es una respuesta inflamatoria sistémica, también se estipula el uso de corticoides, ¿no? Incluso con el uso de corticoides se puede producir insuficiencia suprarrenal, por eso también van los vasopresores, etc. Entonces, esto es un paciente hemodinámicamente inestable por todas estas cuestiones y nosotros tenemos que activar el soporte vital inmediato. Soporte vital avanzado, con medicación, con intubación, etc. Y luego, justamente con estos mismos parámetros vamos monitorizando cómo va. O sea, una vez que hemos iniciado el tratamiento, vemos si los reactantes de fase aguda bajan, si la procalcitonina, que es un marcador de infección bacteriana, baja, si el paciente empieza a orinar, si mejora el filtrado glomerular, si empieza a disminuir también la GOT, la GPT, si el corazón empieza a funcionar bien, si hay una buena función ventricular, si la PAFI empieza a subir, etcétera, para monitorizar la evolución de ese paciente. Vamos a dejarlo ahí. Esto está en Instagram y espero que les sirva mucho. Sepsis de la fisiopatología a la clínica. Vamos a ver si luego podemos hacer un dibujito y poner otro dibujito también de cómo se ve el paciente, el aspecto que tiene el paciente. Espero que esto haya sido de su agrado y ayuda. Ya nos vemos en una próxima entrega.